Entonces nos quitan el agua de la huerta y me dicen como no, tiene que desbaratar la huerta porque nosotros ya no le vamos a dar permiso para seguir trabajando en la huerta. Me hacen una encerrona desde el consejo y entonces empiezan a cuestionarme cómo es que yo uso el espacio público, que al final era de todos los residentes que yo vivía en el conjunto, que era también parte como de mi espacio, de mi casa, así que al final pues yo también estaba interesada en cuidar las zonas comunes porque el conjunto residencial pues es la casa de todos, todos cuidamos la casa, ¿sí? Y creo que es lo más importante de las apuestas comunitarias, es cómo nos pensamos en nuestro territorio desde la conjunto, desde el conjunto. Entonces, bueno, ellos pues eh, pasan como ciertas cosas al interior del conjunto porque pues el consejo también era un consejo que no sabía muy bien cómo hacer las cosas porque pues claro, tenían siempre el, el manual de cómo es que se debía establecer según las leyes y toda la vaina, pero más allá de eso pues es que los conjuntos residenciales tienen, claro, unas normas que los rigen de manera general, pero también tienen un manual de convivencia. Y el manual de convivencia del conjunto Asturias Real es muy básico, deja demasiado a la imaginación. Entonces, bueno, sale ese consejo porque pues toman unas decisiones equivocadas allí dentro del consejo. Y entra un nuevo consejo y este nuevo consejo nos dice, listo, hágale todo bien, le damos permiso hasta que se haga asamblea. Entonces volvemos a tener agüita. Eso fue en todo el 2023 como la pelea. Y en el 2024, en el 2023 volvimos a estabilizarnos. eh, Empezamos como a trabajar con, después de que pasó esa situación con el consejo, eh, hicimos como una alianza con la alcaldía local que estaba apoyando huertas comunitarias. Y entonces ahí conocimos un grupo de pelados que se habían ganado un proyecto y que ellos pues sabían sobre huertas, eran como conocedores y estaban haciendo toda como una caracterización de las huertas en la ciudad. Entonces, en ese momento entramos a la red del mapeo de huertas de la ciudad. Entonces, la huerta de Asturias Real ya hacía parte o ya hace parte de la red de la ciudad. Eh, Empiezan a participar las personas, es muy bonito porque la gente empieza a llegar, personas que son adultos mayores que por ejemplo no podían entrar a la huerta porque la huerta pues queda en una zona pues rocosa, yo les decía en la montaña, y la gente empieza a construir conocimiento, tres, cuatro personas. En realidad en el conjunto hay 225 apartamentos, pero la gran mayoría de apartamentos son apartamentos arrendados. Entonces las personas son flotantes, todo el tiempo está cambiando. Esa fue como una de las problemáticas que identificamos en el camino y es que las personas no se quedan en los procesos. Sí, las personas les cuesta mucho porque es que no tengo tiempo, porque es que estoy ocupado, porque pues, además hay personas que les interesa, pero no se sienten lo suficientemente motivadas. Entonces, bueno, allí conocí a la señora Estrella, una señora ya de edad, pero con unos conocimientos riquísimos en torno a las plantas. Conocí a la señora Esmeralda, conocí a Mike, conocí a don Francisco, conocí a don Oscar. Con los niños también generamos como todo el tema del proceso con las plantas. Empezamos a identificar que ahora venían mariquitas, venían nuevos insectos y entonces aprendimos que las mariquitas son una cosa maravillosa porque se comen los pulgones. Empezamos a descubrir el mundo a través de la huerta y empezó la huerta a tener otros sentidos también desde la etnoeducación y desde todo esto que yo estaba planteando en función también de lo que estudio. Entonces, bueno, así es como llego aprendiendo juntos, así es como se desarrolla la huerta. La segunda pregunta de esta entrevista es cómo identifico el modelo de educación que promovía en Aprendiendo Juntos y qué pensaba de él. El modelo de educación de Aprendiendo Juntos es un modelo de educación alternativo. Históricamente, Paulo Freire, María Montessori, Orlando Falsborda han sido como esos tres o cuatro autores y últimamente también he traído a colación a Catherine Wallace, a Bonaventura de Sousa Santos, porque son autores que al final hacen una recopilación
¿Cómo es que podemos educar desde lo alternativo? ¿Sí? ¿Cómo es que podemos construir desde, desde nosotros? ¿Sí? Paulo Freire con su modelo de educación alternativa en donde enseña a leer desde otras perspectivas. Y es que, digamos, en el modelo de educación de Aprendiendo Juntos aprendemos a leer desde el entorno. Entonces hay una pared especial para poder leer. En mi casa había una pared especial para poder leer. En el ahora ya no se puede. En el ahora ya no tengo apartamento en el conjunto, pero tenemos las zonas comunes. Y aprendiendo juntos es un espacio para aprender desde la cotidianidad. Entonces aprendemos levantando el tronco al lado del parque del conjunto, porque es que hay serpientes habaneras, y entonces descubrimos que las serpientes son buenas. Y entonces el modelo de educación es un modelo experiencial de educación complementaria, de educación alternativa, pero además que le permite a los niños desarrollar habilidades para la vida y que también permite desarrollar emociones. ¿Cómo puedo yo manejar mis emociones? El manejo de las emociones es sumamente importante y creo que tiene que darse desde la primera infancia. Entonces, bueno, ese es el modelo de educación de Aprendiendo Juntos. Eh, en la huerta, pues el modelo de educación es un modelo de educación más horizontal, en donde pues es un diálogo de saberes todo el tiempo, igual que en Aprendiendo Juntos. Aprendiendo Juntos al final el profe termina mediando la educación, porque el profe lo que hace es ver de dónde viene el niño, cuáles son los conocimientos de dónde partimos. Sí, en algún momento recuerdo mucho que un niño como de unos 5 años empezó a hablarme del universo, de los agujeros negros, de las estrellas, de las masas y fue como, wow, momento, yo no tengo ese saber. Sí, yo no conozco sobre el universo y fue como, bueno amigo, vamos a hacer un intercambio de saberes y tú me vas a contar sobre los planetas y yo te voy a enseñar a sumar con mandarinas. Entonces fue como la posibilidad también de entender que es que en Aprendiendo Juntos hay otras formas. ¿Sí? Bueno, la tercera pregunta es, ¿en qué momento de su proceso con Aprendiendo Juntos se enteró de la creación de la huerta y cómo vivió esa transformación? Bueno, esa es una pregunta que ya respondí un poco y es cómo nace la huerta, como una idea muy bonita. En este momento la huerta, en el 2024, yo dejo de trabajar con la huerta porque no puedo sostenerme económicamente. O sea, trabajaba para una entidad del gobierno y en esta entidad pues ya tenía un trabajo estable, unas obligaciones, entonces pues tenía que asumir y dije, no, pues vamos a hacerle con todo, a trabajarle a la entidad, a meterle con toda. En todo el 2024 fue esa sensación de me falta algo, necesito dar clase, necesito ser la profe. Claro, con la entidad del gobierno también era profe, también desarrollábamos una caja de herramientas que le apostaba al fortalecimiento del tejido social, de las habilidades de adaptación al cambio climático, de habilidades socioeconómicas. Desarrollamos cosas muy interesantes. Trabajar para la entidad del gobierno me abrió la mente, pero mm, fue un año en el que dejé de trabajar con la huerta, con los niños, con el proyecto. Ahora, en el 2025, llego y la huerta pues está parada completamente. Claro, la mantuvieron en el tiempo dos personas, Mike y Doña Esmeralda, que fueron como los padrinos de la huerta en ese tiempo. Mike queda como administrador en ese tiempo, pero colapsa como con tantas cosas que ya la huerta pues tampoco no es la primera prioridad, sino que hay muchas cosas que atender. Y hoy en día volvió el consejo que no quería la huerta. Entonces, bueno, acaba la cuarta pregunta y es ¿cuáles son los mayores retos y aprendizajes de este proceso? Y es que los mayores retos es volver a construir comunidad. Porque antes construir comunidad era como juntarnos un poco con las personas que estaban cerca y toda la vaina. En este momento la comunidad es un poco más compleja. Sí, la gente no se conoce con la gente y es necesario empezar a cambiar eso.